Bien, para continuar con el ejercicio del movimiento circular uniforme, entonces vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo se nos habla de un cuerpo que describe el movimiento circular uniforme con un periodo, es decir, un tiempo. Acuérdese, cuando menciona periodo es un tiempo de 0.1 segundos y un radio de 5 centímetros. Vamos a determinar aquí la velocidad angular que tiene el movimiento circular. Bien, aquí si se fijan nos habla de un radio. En el movimiento circular uniforme ese radio es el equivalente a la amplitud. Y aquí la podemos trabajar en centímetros o si quieren podemos hacer uso estandarizado de decir que van a ser 5 metros. Yo en este caso lo voy a dejar en centímetros. Ustedes igual. Si lo trabajan en los centímetros o lo pasan a metros no les va a generar mayor cambio, solamente el punto decimal que se va a correr. Entonces, para poder calcular la velocidad angular del movimiento circular, nosotros vamos a hacer uso de la fórmula donde se nos habla de que omega, que representa la velocidad angular, está determinada por omega es igual a 2pi, vamos a ver, 2pi dividido, pues todo esto dividido, entre t, o sea el periodo o el tiempo. Aquí entonces 2pi, colocaremos 2pi de nuevo, y voy a sustituir por el periodo, que en este caso es de 0.1 segundos. Entonces, yo les comentaba en el ejercicio que ese radio que nosotros tenemos aquí es el equivalente a la amplitud. Esto nos va a servir a nosotros para poder trabajar el inciso B. Y aquí nosotros tenemos un objeto que se mueve en forma circular. El objeto se mueve en este sentido, como lo presenta la flecha. Como cuando nosotros miramos el movimiento de las agujas del reloj, nada más que este es en sentido contrario. Y aquí nosotros tenemos que tiene un radio de 5 centímetros, esa es la amplitud del movimiento que tiene el objeto. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar aquí? Nosotros tenemos el cuerpo que describe el movimiento angular. Esto va a ser igual a 2pi, colocamos 2pi en la calculadora y lo dividimos entre 0.1. 0.1 es igual a 20pi. A ustedes, como en sus calculadoras no les da en términos de pi, lo que pueden hacer aquí es que no vamos a trabajar 2pi de un solo, sino que solamente vamos a dividir 2 entre 0.1 y les va a quedar 20. Entonces solamente esa respuesta que van a colocar, si se fijaron yo no usé el pi ahí, porque simplemente lo voy a dejar colocado. Entonces, si yo divido solamente los valores, los números, me queda 2 entre 0.1, me queda igual a 20 pi. Porque lo vamos a dejar en términos de pi por el momento. Entonces, esto nos queda en 20 pi, que es la velocidad angular. La unidad de esta medida son radianes sobre, aquí radianes sobre, permítanme que la parte de la fracción se me complica aquí, radianes por segundo. Ahora bien, esta es nuestra respuesta al inciso A, la velocidad angular del movimiento circular. Ahora vamos a calcular la ecuación de la posición, pero si se fijan aquí nos da otro periodo que aquí es de 0.25. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el inciso B con el periodo que era de 0.1 segundo. O sea, es menos de un segundo todavía. Es como en el origen de todo el movimiento. Pero ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué posición va a tener el objeto después de que ya pasaron 0.25 segundos? A eso se refiere. Entonces, para trabajar esto, nosotros vamos a decir que X representa la posición. En cualquier ecuación siempre nosotros tenemos X o Y, dependiendo de los ejes en que le trabajemos, representan posición. Y esto va a ser igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega. Entonces multiplicamos omega, que es la velocidad angular que hemos calculado hasta el momento, multiplicado por el periodo. Entonces multiplicado por t.
Esa sería la fórmula de la posición. Ahora bien, vamos a multiplicar la amplitud. La amplitud está determinada por 5 centímetros. Yo les dije que lo iba a dejar en 5 centímetros para no complicarles mucho los cálculos. Ustedes igual lo pueden dejar en 5 centímetros sin cambiarlo a metros. Entonces aquí me va a quedar 5 centímetros por coseno de W, que aquí es la letra griega omega. Esto representa la velocidad angular. Dijimos que la velocidad angular era de 20 pi. 20 pi. Multiplicado por el periodo. El periodo aquí ya no es de 0.1. En esto sí fíjense. La segunda ecuación nos da un periodo especial que es 0.25 segundos. Siempre que miren esos segundos está haciendo referencia al periodo. Entonces 0.25. Ahora bien, vamos a realizar los cálculos aquí. Yo tengo igual, coloco 5 y vamos a realizar primero esta parte donde dice coseno de 20 pi por 0.25. Para realizar una calculadora, en mi caso, la calculadora trabaja de una forma distinta. Entonces, yo lo que hago aquí es multiplicar 20 por pi. O sea, primero trabajo lo que está dentro del paréntesis. Eso me da 20 pi. A ustedes les va a dar un número decimal. Luego lo multiplico por 0.25 y me da 5 pi. Ese 5 pi, su equivalente para ustedes es 3.9269 y algo. Ahora bien, a esto que yo tengo aquí, yo le calculo el coseno. Entonces, coseno de answer, que sería la respuesta en este caso, igual, y me queda a 0.997652. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar esto? Este coseno, que es la respuesta que acabamos de obtener, yo la voy a redondear porque no puedo poner ese valor tan alto. Entonces siempre lo voy a redondear a un valor entero cercano. El valor entero al que puedo aproximarlo aquí es a 1. Entonces esto lo voy a multiplicar por 1. Ahora bien, esto aquí, perdón, es igual por 1. Entonces aquí me va a quedar igual a 5. Ahora bien, el movimiento que tiene en este caso es un movimiento que va en la dirección contraria aquí. Entonces aquí nosotros hablamos que sería en relación, ustedes se fijaron que era en dirección contraria a las agujas del reloj. Entonces esa es una dirección negativa que tiene que ver con la amplitud negativa. Estaba la amplitud justamente en el esquema, en esta parte de aquí. Vamos a moverles un poquito la figura. En esta parte de aquí. Entonces el movimiento se desplaza hacia la parte positiva después de 0.25. Entonces la respuesta en este caso la vamos a considerar como una respuesta negativa. O sea que está en una posición negativa. Porque ya está en la parte de la amplitud negativa. Aquí va a ser igual a menos 5. Esta será entonces la posición del objeto, que es de menos 5 centímetros al calcularlo. Entonces el cuerpo se encuentra a menos 5 centímetros de la posición de equilibrio. Eso es lo que vamos a decir en relación a que el objeto en este sentido ya se encuentra a menos 5 centímetros de la posición donde debería estar en su estado relajado. Ese sería entonces el primer ejemplo que vamos a tener de este tema.